Carlos, hola, Maye, 7233, bienvenido. Hoy vamos a ver la película de Eco, así que esperamos que con nosotros nada más a nuestro colaborador invitado ahora, Carlos López. Bueno, vamos a esperar que se vaya. Hola, Carlos. Parece que por ahí tiene algunos problemitas técnicos. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Aquí intentando la computadora celular. Sí, tantas fallas técnicas ya. Aquí estamos, ¿no? Sí. Pues muy bien, como les comentaba aquí Saúl, esta emisión especial entre las voces de Atenea y Zona Psique de la claqueta analítica. Bueno, vamos a hacer una reseña y análisis de Black Phone. Esta película, dijéramos, empieza con, vamos a leer un poquito la sinopsis para tener aquí la idea de la película. Bueno, un sádico asesino secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, que le encierra en un sótano insonorizado donde nada sirven sus gritos cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar. Finney descubre a través de él que puede oír las voces de las anteriores víctimas que se crearon ahí en este mismo espacio, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellos. Entonces, bueno, para empezar la película comienza con algo realista, que es este secuestro del niño, un secuestro infantil, que ya de entrada pues, es terrorífico y que sucede en la realidad, y mezcla esta parte real con una parte esotérica, digamos, intangible, que es el apariciones, ¿no? ¿Cómo comienzan estas apariciones? Sí, vamos a decir un poco de spoiler, ¿no? Si no lo han visto, pues agárrense, porque ahí van los spoilers. Entonces, de esta forma mesurada, el director mezcla la realidad con lo fantástico, lo, dijéramos, esotérico y inanimado, que son las apariciones fantasmagóricas. ¿Cómo comienzan? Pues a través de, empieza a sonar el teléfono, ¿no? Entonces, algo interesante es que este captor le dice al niño, ese teléfono no funciona desde que yo era un niño, ni lo intentes, o sea, no sirve. Entonces, dijéramos, la película nos da con esta anterioridad de que el teléfono no sirve. Entonces, la primera impresión en la película es cuando el teléfono suena, precisamente, ¿no? Y el chico se queda pues sorprendido porque dice, pues este teléfono me dijeron que no sirve. Entonces prácticamente él piensa que es una de sus tretas de este tipo y pues contesta, ¿no? Al contestar, estas voces son de otros chicos adolescentes que estos le dan a conocer que, vaya, lo conocen a Jimmy, ¿no? Lo conocen. Y él trata de saber quiénes son. Y en este tratar, en este intento, pues comienza a hacerles ciertas preguntas. Y este chico comienza a deducir quiénes son, poco a poco, ¿no? Estos otros personajes que le contesta por teléfono. Pero lo curioso es que le van diciendo ciertas claves de lo que le está sucediendo, de este secuestro, ¿no? Una de ellas, primera, es que le dicen, eso es un juego, pero es un juego mortal, ¿no?
debes tener cuidado con ciertos aspectos. Entonces cuando empieza la película, te empieza a meter en la trama, es una buena película. Muchos dijeron que no les gustó, que esperaban más, ¿no? Pero yo creo que hay que comprender la película. Porque si no la entienden, pues no les va a gustar, ¿no? Entonces, le dice, esto es un juego macabro realmente, ¿no? ¿A qué se dedica el juego? Pues simplemente este secuestrador pues tiene un complejo infantil, ¿no? En el cual mezcla este tipo de juegos infantiles con violencia. Entonces, de entrada, pues ya nos marca ahí una diferencia entre lo que es el plano real con este plano fantasmagórico, ¿no? Estas voces de estos chicos, pues comienzan a deducir que son chicos que ya murieron, que murieron por su captor, por este mismo captor. Entonces ahí comienza la verdadera trama de la película, ¿no? De que estas almas en pena se manifiestan a través del auricular del teléfono, que es un auricular, vaya, de un teléfono antiguo, y le empiezan a dar claves al chico para que sepa jugar el juego y no pierda como ellos, porque el perder el juego es perder la vida, ¿no? Entonces ahí empieza lo macabro del asunto. El captor siempre se presenta con una máscara de un diablo sonriente, ¿no? Que también desde la imagen pues nos representa ahí algo muy siniestro, ¿no? Desde el psicoanálisis pues la figura del diablo está inconscientemente ligada al padre perverso, al padre maligno. Entonces es como decir, vamos a hacer un juego macabro con la figura inconsciente del padre, ¿no? Aquí representada por el diablo. Entonces me hizo muy interesante y vaya, las tomas, los encuadres y demás están bien realizados. A mí me pareció una película, dijéramos, no sé si digna de un Oscar, pero sí está muy entretenida y te lleva, te va atrapando a la trama, que es muy importante. Yo, perdón, yo opino que las mejores películas son estas que te van llevando, ¿no?, a la trama, porque te van dando ciertas sorpresas dentro de la película. Hay, perdón, hay dos screamers que, vaya, uno de ellos sirve y el otro no. Ahí el director, yo creo que al replicar el screamer, estos gritos para que, o estas impresiones para que la gente grite como espectadores, funciona una vez, pero replicarla ya como que ya no. La segunda no le funcionó, ¿no? Pero bueno, se hizo el intento de ir a hacer la segunda y podemos decir que el Locan Kid Scott Derrickson, para separarse de Marvel por las diferencias creativas y dejar esta secuela del Doctor Strange en 2016, las deja en manos de Sam Raimi, que es un excelente director, ¿no? Y yo creo que fue algo bueno. Y pues regresa a hacer películas de miedo. Y para esto se junta con Robert Cargill y con su guionista de Sinister en 2012, que también es una excelente película. Ojalá la analicemos. Y dijéramos, juntos han adaptado un relato de Joe Hill, que ya conocemos. Joe Hill es el hijo de Stephen King, que ha hecho realmente cosas muy creativas y se ha separado un poquito de esa nota del padre, o esta característica del estilo del papá, ¿no?, de Stephen King. Ha marcado un poco su propio estilo y esto le ha costado también cierto esfuerzo, ¿no? Bueno, para no hacerles larga la historia, dijéramos que de entrada, dijéramos, el primer logro de esta película, que es Black One, es que es una de las mejores adaptaciones de un trabajo de Hill, ¿no? Él hace, si recordamos, también tiene este cómic de Lock and Key, ¿no? Que el cómic es excelente para mi parecer. La serie de Netflix está como, digamos, en un término regular, pero también funciona. Entonces, esa es una primera entrada de esta adaptación, que es excelente, ¿no?
supieron pasarla a la pantalla grande, que es complicado, es muy complicado, ¿no? Ya lo hemos visto con Stephen King, en la adaptación que hicieron de El Resplandor a la película. A él como escritor no le gustó para nada. Si somos lectores ávidos, sabemos que, claro, no se compara nunca la película con una buena obra escrita, porque ahí hay muchísimos elementos que son parte de la imaginación y de este fenómeno, dijéramos, colectivo, o el imaginario colectivo. Por eso yo me atrevo a decir que, recordando un poquito a H.P. Lovecraft, este creador del terror cósmico, él decía que jamás iban a poder hacer una adaptación de sus obras, y creo que no lo han podido hacer, ¿no? Tenía razón en eso. Pero bueno, regresando a esta película, mezcla terror real con las historias sobrenaturales. Como les decía, personajes de la adolescencia enfrentan dramas infantiles, y sobre todo el villano aquí, el villano representa a un padre perverso, un padre que le pega a su hijo por desobedecer, por no acatar la ley. Entonces es un juego macabro realmente, porque pues, es un asesino, y, y dijéramos, la narración que nos da la película nos mantiene en suspenso todo el tiempo, ¿no? Muchos dijeron o criticaron que estaba muy lenta la trama. ¿No será que estamos acostumbrados a ver Marvel, superhéroes, acciones, estallidos, todo eso? Yo digo que sí. Entonces, a mi parecer, tiene un buen ritmo, porque recordemos que en suspenso así es. Te va llevando poco a poco, ¿no? O sea, no querramos que en las primeras tomas ya esté ahí todo el boom, ¿no? Y bueno, dijéramos que la película comienza con un padre alcohólico que de hecho le pega a su hijo, ¿no? A su hijo. Tiene un niño y una niña. Entonces ahí comienza esta trama. El niño escapa, y en este escape se encuentra en una esquina, curiosamente, ¿no? A un mago que tenía aspectos muy góticos, por decir, muy oscuros, globos negros, trucos de magia, todo estaba en color muy, una tonalidad muy oscura, que ahí de entrada pues ya te dice algo, ¿no? Algo de la personalidad. Entonces va y al chico le dice, se hace parecer como si se toparan y se cayeran, ¿no? Y le dice, ayúdame a levantar estas cosas. Entre lo que le levanta, pues saca unos globos negros que ocupa para ocultar el momento en que lo sube a su camioneta, ¿no? Y así es como empieza la trama. Y dijéramos, aquí el villano representa esta parte, dijéramos, del padre, de ese padre perverso, y obviamente de esa forma inconsciente, ¿no? Hasta aquí les dejo la primera intervención, y pues los dejo participar, ¿vale? Gracias, Carlos. Pues a mí, para comenzar, me gustaría recalcar que no era lo que esperaba. Yo sí esperaba mucho más, sobre todo como por la versión del libro. Hay mucha alusión a los personajes y a las películas de Stephen King. Es como el inicio, la mitad y el final de la película, o toda la película, ¿no? En esta escena de recordando eso, recordando Cementerio Maldito. Hay otra que podría ser, bueno, creo que no, la de Carrie no tanto. Pero sí, la historia pues se centra como en estos personajes que son Finn y Gwen, los hermanos. Hay una como eh, eh, algo que se nombra, pero no tanto se hace como esta imagen de que la niña podría tener algún tipo de esquizofrenia, ¿no? O enfermedad mental, cuando ella dice que escucha o sueña voces, escucha voces o sueña cosas de estos personajes. Ana Sedana dice que a ella le gustó mucho la película. Y toda esta, como el ambiente que nos relaciona en cuanto al acoso escolar, me parece que sí se ve
muy reflejado allí en la película, como esta normalización del acoso que se vivía como en la época, el secuestro, que es el tema principal de estos secuestros recurrentes que hay de estos niños adolescentes. Se aborda también la violencia sexual muy velada en ciertas tomas. Y la otra cosa que me pareció muy impresionante pues fue la máscara, ¿no? Como estas escenas donde se la pone, trae solo arriba, luego abajo y luego en medio, como para representar estas estructuras también, ¿no? Desde el psicoanálisis. El director, que es también el mismo de la película del exorcismo de Emily Rose, pues también hay mucha carga de Emily Rose en la película o dentro de la película, que al parecer, pues lo único que separa, bueno, la semejanza que tiene con el libro, pues es esta historia de violencia y de los hermanos. Es muy interesante también cómo se hace esta relación con el teléfono, que se podría decir que es algo que le ayuda a Finn a mantenerse con la realidad, ¿no? Cuando baja, el primer fantasma no lo esperaba y me dio miedo, dicen ahí, ¿no? Cuando suena el teléfono y él contesta, y entonces es cada uno de los niños que ha sido asesinado, ¿no? O que secuestraron y después lo mataron. Pero como este anclaje que tiene Finn con esta realidad que tiene que buscar, anclaje con esta realidad, me pasó mucho con la película de La Célula, que la vimos hace poquito, no la hemos analizado, pero también está muy interesante, como estas víctimas de secuestro o de que están privadas de su libertad, tienden a perder como toda esperanza de vida, y qué es lo que lo sostiene, ¿no? Entonces, en esta película se puede ver una chica que el asesino pues los mantiene allí como en su contra y las ahoga, ¿no? Y la chica comienza a rezar, comienza a hacer estos como rituales o estas cosas que recurren los sujetos cuando ya no tienen como alguna esperanza de vida. Y Finn lo hace todo el tiempo, ¿no? Es ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Pensar en estas herramientas que tiene para poder salir pues del lugar donde está, ¿no? Y de cierta forma la hermana también que lo ayuda y que tiene estas visiones y el personaje del hermano del asesino también se me hace muy interesante porque no sabe si realmente estaba o también es otra de las personalidades del asesino, ¿no? Eso también es como muy interesante. Pero pues bueno, hay muchas cosas también por analizar. ¿Escuchamos a Esaú? Hola, muchas gracias. Pues buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias, Raquel y Carlos, por la invitación. Sí, es una película muy interesante. Hay varios elementos que llamaron mucho mi atención. Por supuesto, el primero y el más, yo creo, llamativo de la película es esta expectativa que se crea a partir del texto de Joe Hill, ¿no? Y su relación con Stephen King, ¿no? Creo que eso genera mucha expectativa y el tema de toda esta como suspenso que se mantuvo el propio estreno de la película, creó como toda esta ambiente, necesidad, no sé, de ver algo de suspenso espectacular, impresionante, ¿no? Yo debo ser sincero, sí esperaba algo muy al estilo de Stephen King, de pronto, ¿no? La película es muy interesante, pero creo que esto también de pronto resta un poco de pues como de ánimo al espectador cuando se enfrenta a una película hacia la que ya trae pero es una película muy interesante. Eso como primer comentario. Ahora, los temas que a mí se me hicieron como muy interesantes fue por un lado, sí, por supuesto, el tema de la esquizofrenia, ¿no? Que se toca en dos ocasiones, ¿no? Entonces, en el caso, ya Naye lo comentaba, ¿no? El tema del por qué Finn solo él era el que escuchaba las voces, ¿no? Pero no así el teléfono lo escuchaba incluso el secuestrador, ¿no?
Eh, También el caso de la hermana de Finn, no recuerdo el nombre, este tema de ver en sus sueños todo lo que estaba pasando, ¿no? O algunos elementos de lo que estaba pasando, y la madre de ellos, ¿no? Y bueno, también pensando en este tema de la transmisión genética de la esquizofrenia, ¿no? Este trastorno de caracterización hereditaria. Entonces, eso es muy interesante. Eh, el tema de la violencia, bueno, sin naturalizar, por supuesto, ¿no? El bienestar de la misma violencia, me parece que es muy bien tratado como parte de la sintomatología de la época, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con el bullying. No estoy diciendo que esté bien, por supuesto, ¿no? Pero es algo que nos tocó vivir a quienes estuvimos en los 80s, por ejemplo, ¿no? Y la película está ambientada por ahí. Entonces, justamente este tema del bullying, ¿no? Que se puede ver, este, pero aquí me llamó la atención un aspecto bien curioso que tiene que ver con la defensa y la rebeldía, ¿no? Por ahí yo veía y estaba escuchando justamente por ahí algunas frases, ¿no? Eh, Al respecto de cómo la juventud y la rebeldía casi que van de la mano, ¿no? Y esto es algo con lo que juega el propio asesino. Ya lo comentaba Carlos en su entrada también, cómo es que el juego del asesino es el respeto a la ley. Y si no respetas a la ley, mueres. Entonces, eso es fuertísimo. Es fuertísimo porque además este otro aspecto que comentaba también Raquel, que es muy velado, pero que está ahí presente todo el tiempo. ¿No? Yo no dejaba de pensar en varias escenas de la película, el tema del abuso sexual, el abuso sexual infantil. Entonces, si de pronto juntas como estos espacios, ¿no? Entre el juego del poder, la rebeldía, el abuso sexual, pues la verdad es que la película tiene un trasfondo impresionante. Yo debo decir, no he leído el texto y me parece muy interesante acercarme a él. Pero la película es fuertísima porque va presentando un montón de problemáticas muy fuertes, ¿no? El abuso de la autoridad, por un lado, en el caso del padre hacia los hijos, en el caso del factor hacia los niños, en el caso del mayor hacia el menor, ¿no? Digamos en términos casi de pares, la necesidad de defenderse del propio desvalido, que son los niños, y después de los propios fallecidos. Me parece que las temáticas son bien fuertes y son bien interesantes, están ahí, ¿no? El tema del recurso de la fantasmagoría y todo este aspecto fantástico es que le da, por supuesto, este, este locus del terror. Lo de los globos, pues mira, no sé, pero a mí me recordaron muchísimo a eso, por ejemplo, ¿no? Yo vi los globos negros y pensé, aquí todos flotan, ¿no? Entonces, sí, adelante. Pero no, sí, sí tiene un elemento ahí, nada más que a mí se me hacen los globos negros, es como, si te das cuenta, en una fiesta infantil hay globos de muchas tonalidades. Aquí los globos negros a mí me representa esa parte como de luto, como incluso de muerte. Entonces es como, la película te da como ciertos avisos visuales, tiene avisos visuales, porque incluso la máscara tiene dos tipos de máscara, donde su parte digamos, de la boca cambia en una estatua triste, ¿sí? Y es cuando le hace preguntas al chico. Y cuando ya va a jugar con él, la sonrisa es totalmente siniestra, ¿no? En la máscara. Entonces, el director juega mucho con esos elementos visuales que le dan ciertos como avisos, ¿no? Al espectador. Estos avisos los hemos visto en muchas otras películas, como la de los otros, que inclusive en esa película de los otros nos dan elementos para saber que el protagonista ya estaba muerto antes de saberlo realmente, ¿no? Pero esos son detalles que particulares de ciertas películas. Realmente. Sí, sí, gracias, Carlos.
Sí, justo el siguiente elemento que quería resaltar es el tema de la máscara. Yo no sé, puede ser que me equivoque, pero recuerdo tres versiones de la máscara. ¿Ah? La de abajo, la de solo la parte de arriba y la que es completa. Ah, sí. Y son muy... a mí yo estuve pensando también en este caso en otro filósofo francés, Jean-Jacques Derrida, eh, justo cómo pensar, creo que ya lo había comentado también en algún otro análisis de la claqueta, eh, la máscara representa lo que se es, ¿no? Y voy a volver, después de retomar a Derrida este parafraseo, la máscara representa lo que en verdad se es. Eh, la definición de persona en términos etimológicos es máscara, es lo que se presenta, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo como esta cuestión como tan interesante en la película, porque justo, como bien decía Carlos, parece que el asesino o el secuestrador, asesino secuestrador, tiene varias personalidades, ¿no? Una es sin la máscara y las otras son con la máscara. Entonces ahí también es interesante ver, porque incluso el propio niño y bueno, Finn y su hermana también tienen como distinta manera de actuar de acuerdo a cómo se encuentran en estos espacios, ¿no? Es bien interesante. A mí se me hizo muy bonito, pero bueno, está como bastante fuerte, pero se me hizo muy bonito la cantidad de recursos que usa Finn para sostenerse en pie, ¿no? Ante el secuestro. Es como este deseo de mantenerse con vida a través de ahí son fantasmas, yo diría, de los recuerdos de los otros. ¿No? O sea, las personalidades de todos aquellos con quienes convivió o alcanzó a ver, le sirven de refuerzo de su propia personalidad y de su propio impulso de vida, y eso se me hizo muy, muy interesante. Bueno, yo aquí lo dejo, Raquel, adelante, por favor. Pues incluso la escena, gracias Esaú, la escena como final, o antes de que acabe la película, donde le quita esta fuerza, ¿no? A este personaje, quitándole la máscara, ¿no? Es cuando lo somete y lo mata, ¿no? Es una escena muy, muy fuerte, donde todo lo que hace y al final él lo mata, ¿no? Este niño, como estos recursos que tiene que tener este niño para matar al asesino. O sea, ¿qué tan probable podría ser en la realidad? Incluso haciendo referencia a la película de Thor, Thor y Amor y Trueno, de que se acaba de estrenar apenas, es también esta incitación de la violencia de los niños, tomen sus armas, vayan a luchar, ¿no? Vayan a la guerra. Es como, qué fuerte, o sea, ¿qué están consumiendo estos niños en estas películas, ¿no? O a qué se les está incitando, o a qué se les está invitando a que tomen la fuerza por sus propias manos, vayan y luchen. Es como algo muy interesante también. Que es como la de Children of the Corn, los chicos del maíz, de Stephen King, porque hace una referencia a una sociedad infantil perversa, ¿no? Que me recordó esa parte. Y bueno, Sí, pues, tenemos varios. sí, varias de esas. Lo interesante de la película es el factor psicológico, porque es como les digo, muchos como que no les agradó al 100 porque me imagino que querían como que llenar visualmente ciertas expectativas. Que, bueno, esta más que cumplirlas visualmente, las llena con el factor psicológico. Esta suspensión como de terror psicológico hace ver también que hay que temer a las cosas reales, como un secuestrador, como hay que temer a las cosas intangibles, ¿no? Que de estas cuales se apoya el chico, de hablar con los espíritus de otros que ya murieron ahí mismo. Pero vaya, es como esa unión entre lo que se ve y lo que no se ve, el temer a lo que se ve y a lo que tampoco se ve, ¿no? Entonces, digo, tampoco es que sea una película excelsa, pero digamos, sabe combinar ciertos elementos para que sea una película digerible, entretenida y pues que cumple la función, ¿no? Precisamente de mantenerte ahí en la butaca.
¿no? Bueno, a mi parecer así es esto. Y Nancy tiene una otra pregunta que dice, ¿cómo lo secuestraba? Pero no tenía como un perfil específico para secuestrar a los niños, o ellos son violentos. Ah, pues es interesante si la mayoría de los niños eran violentos. Es como esto que le refleja al personaje, ¿no? yo tengo bueno, mi respuesta ante esa pregunta es que, si se dan cuenta, el secuestrador tiene la personalidad, como decía Isaú, de un adolescente como ya en una etapa transitiva, en la cual todavía juega un poquito con los chicos, pero es el mayor y le tienen que respetar. Entonces, como ese juego de respeto, me respetas o te mueres, ¿no? Es como ese juego de la ley, de que yo me impongo. Entonces, Adin decía eso, la máscara representa esto. Si analizamos la palabra personalidad, pues viene de personare, ¿no? Que es como sonar más fuerte, que la usaban precisamente con un hueco para que se escuchara más la voz. Entonces la máscara en realidad nos da una voz, nos da una personalidad, ¿no? Que es precisamente la que ocupa este agresor violento. Cuando no juega está triste, ¿no? Y cuando juega está su sonrisa toda perversa, porque sabe que eso lo disfruta de un cierto tipo de goce con la violencia. Recordando a Lacan, ¿no? El goce a través de lo violento también existe. Entonces, esto lo plasma ahí él perfectamente en su máscara. Y cómo lo secuestra, pues yo digo que tiene el perfil de los chicos como rebeldes, estos que no obedecen al padre. Ah, pues estos vamos a secuestrar porque voy a jugar con ellos. Un juego perverso, ¿no? Y Yo siento también que ese es podría el ser perfil. una representación de él, ¿no? Una proyección. También puede ser una proyección Podría infantil. haberlo vivido de este padre O que sea, abusaba y que también era violento con él. Y ya solo replica estas conductas. sí, porque si nos vamos a... O sea, toda persona violenta en algún momento en su historia de vida repercutió la violencia para que coexistieran con él. Entonces, de cierta forma es como darle una línea de persistencia a lo violento. Y ese ciclo no acaba hasta que llega en sí la fuerza consciente, ¿no? En este caso, dijéramos, la fuerza consciente del yo, que es lo que para eso. Y bueno, pues la atmósfera de la película es opresiva, ¿no? Hay elementos muy oscuros, la ventana con estos símbolos, como la ventana es como la esperanza, ¿se dan cuenta? La esperanza de que voy a salir de aquí es como la ventana, es como... La ventana siempre ha sido psicológicamente como una visión al futuro, ¿no? Que incluso si recordamos los test psicológicos, cómo se interpreta una ventana, pues la ventana es esa visión de cómo lo va a interpretar a futuro el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más que voy a dar esa aportación y que la película se desarrolla, dijéramos, un 75% aproximadamente en una celda, que por eso visualmente le resulta aburrida a muchas personas, pero se complementa muy bien con lo psicológico, ¿no? Porque es decir, ya estamos viendo la celda y otra vez la celda, ¿no? Entonces, pero lo enigmático aquí es como estos chicos, estos espíritus le van dando claves, ¿no? Y estas claves es como la venganza de estos chicos a través de él, ¿no? Como decir, tú vas a vengar nuestra muerte. Y así se hace una justicia. Todos los libros de Stephen King también tienen este elemento de justicia desde el más allá. ¿Se dan cuenta? Carrie cumple muy bien con ese elemento, ¿no? La justicia a través de la telequinesis y del odio, ¿no? Sí, la que veíamos apenas es Misery, que también es Bueno, espectacular. O sea, con esta mujer. no, y tiene elementos literarios que tienen que Ajá. ver con el mismo, incluso Marqués de Sade. Sí, O sea, todo este sadismo que emplea la que- protagonista cuando le rompe las piernas, ¿no? Que ya te curaste, pero para que no te vayas,
lo saca y le pega y es como, sí Y está es que muy, recordemos que Stephen King, bueno, en el caso de Stephen King, siempre escribe, él proyecta todos sus miedos a través de sus obras. Y él en ese momento tenía miedo a ser secuestrado por unos fans de sus, ¿no? Entonces creó esta obra y también tomó elementos literarios de otras obras. sí. Incluso en Cementerio Maldito también habla como de esta historia de donde vivía. Es que todas sus historias son personales, las lleva a la ficción, ¿no? Eso pues también cuenta su infancia, ¿no? Esta infancia que tuvo con el hermano y la madre que pues estaba como ausente, o los padres que estaban ausentes todo el tiempo. Y en el Cementerio Maldito pues también está este gato, esta mascota que muere, y que su hijo también estuvo a punto de morir en la carretera, que ellos vivían muy cerca de la carretera. Entonces son historias muy, muy particulares que las lleva a la ficción, así como... Nos lleva a la como ficción. No, sí. y pues recordamos los Tommy Knockers, que también es buenísima, ¿no? En algún momento habría que analizarla. Adelante, Saúl. Gracias. Pues sí, vaya, es todo el universo del terror y suspenso. Yo creo que son sumamente interesantes porque nos traen esta posibilidad, incluso como necesidad de proyectar nuestros propios miedos, ¿no? De vivir como esta representación otra del, de aquello que no nos hacemos presente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, todo este ánimo tan fuerte que se creó, y hay una serie de estudios muy interesantes de cine eh, y análisis social que tiene que ver justamente con la emergencia, por ejemplo, del el suspenso y el terror dado dentro de la propia casa, ¿no? Que empieza con, por ejemplo, con psicosis, se llama, eh, o estos otros escenarios en donde el suspenso y el terror se pone en el espacio de la naturaleza, ¿no? De todas estas espacios como tornados, huracanes, incendios, ¿no? Aquello que el ser humano no puede controlar. Como el terror también se puso del lado de los animales, ¿no? Y tenemos aracnofobia, anaconda, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos viendo después, por ejemplo, el tema del fin del mundo, ¿no? El terror y los zombies, el fin del mundo, etc. Entonces, me parece que justo pues, estos elementos del suspenso y el terror en las películas nos permiten, si no hacer una suerte de diagnóstico de lo social, sí buscar espacios eh, en donde se pueden mirar estas representaciones de los insumos en los que estamos viviendo socialmente, ¿no? ¿Qué es aquello que nos da terror? ¿No? De los fantasmas, por ejemplo, ¿no? O el demonio y los exorcismos y todas estas cosas. Pues es muy interesante por eso el género de suspenso y de terror. Sí, Naye, precisamente habría que echarles un ojo. Me parece que estás hablando del Cementerio Maldito. Pero bueno, yo les dejo la voz. Incluso en la película de Cell de Stephen King también es como esta apología al uso del celular, la tecnología. No sé si ya la viste, Carlos. Esa en particular no. Es que No. Stephen King tiene muchísimas obras. De hecho, es el escritor que ha llevado más de sus obras a Hollywood. Entonces, por eso, pues, tantas películas que se han hecho de sus obras. Y particularmente a mí me gusta muchísimo La Ventana Secreta, que es protagonizada con Johnny Depp. Es buenísima y ahí hay elementos también fantasmales y esotéricos y demás. Pero para muchos también, no sé por qué, resulta aburrida, ¿verdad? La de la ventana secreta, no, sí está muy interesante. La despersonalización, el asesinato y todo. Pero en esta Próximamente. película de Cell, pues como es una combinación como de zombies, del fin del mundo y así,
pero muy interesante, o sea, como al final de cuentas está como, el final es la Atena, la que están todos alrededor y como, como esta especie de zombies, como cibernéticos o algo así. Está muy, muy interesante. Esperemos no acabar como si fuera el juego de los zombies estos que les disparan como chicharitos, ¿no? Sí, o sea, todo lo del fin del mundo pues tiene la atención de la gente. Yo recuerdo, hablando de terror, pues estas películas de los del apocalipsis, todas estas cuestiones, ¿no? Del hijo del diablo, Rosemary, todas estas son películas dignas de verse, ¿no? Inclusive, lo más, dijéramos, perverso en el cine de terror es combinar lo infantil, ¿no? Con estos elementos siniestros. Por eso, en el caso de It, eso fue una película que impactó. Yo recuerdo que la llegaba a ver en pequeños tramos de niño y pues me impactaba, decía, ¿qué es eso, no? Porque realmente combina esos elementos, ¿no? Lo siniestro con lo infantil. Pero incluso en el libro ni siquiera se menciona que es un payaso, ¿no? Solo es eso que se menciona que da miedo. Ya cuando se lleva al cine, le dan esta figura, le ponen esa forma. Porque incluso hablan también como de la homosexualidad, de la transfobia, o sea, todas estas historias que se viven en el pueblo de Maine, que es así como se vive en esa época, ¿no? Y no se le nombra, en el libro nunca dice que es, sino ya hasta que se lleva al cine, es cuando se le da esta figura. Es que no sé si ha habido más ediciones, pero bueno, la que yo tengo sí habla de un payaso y un payaso siniestro que se aparece con sus globos rojos, ¿no? En las madrugadas, raptando chicos adolescentes que sí tienen que ver con la homosexualidad y estos bares nocturnos, ¿no? Tiene la obra literaria tiene realmente atmósferas muy impresionantes. Si recordamos, por ejemplo, la obra de Tito Plati, que es El Exorcista, pues el libro está súper genial y pues la película es digna del libro, ahí sí podemos decir que es muy digna del libro, en ese caso. Incluso hay otra película de Stephen King que también vimos, es la de Doctor Sueño, la continuación. Ay, no recuerdo el nombre, ¿cuál era? No, es otra, pero hace referencia también a la continuación del Resplandor, que sí es Doctor Sí, Sueño, ajá, es y la es la continuación, continuación del Doctor Resplandor, Sleep. ajá, Sí, y es no la entiendes, continuación. y también está muy interesante esa también para analizarla, como en los sueños, es cuando hacen como esta investigaciones estas personas que no entiendes el mensaje o lo que significa la palabra resplandor hasta que ves la película, ¿no? Y Exacto. resplandecen y esto, y el resplandor también es como, uy, también está maravilloso. Porque uno de los trabajadores de la casa, que es precisamente un tipo de color, le dice: mi abuela tenía ese don. ¿Cuál don? El don del resplandor, de ver a los Ujú. muertos, ¿no? Entonces, vaya, entonces ya tiene una habilidad, es la habilidad de poder contactar con esos o ver a esos muertos, ¿no? Ese es el resplandor, y vaya, tiene una temática y un punto de increíble, ¿no? Esa obra. Bueno, no sé si quieran finalizar, como para cerrar, algunas frases que tengan por ahí que les hayan gustado la película. Pues mira, más que frases, yo me quedo mucho justo con esta eh, fuerza, ¿no? Del el argumento de la autodefensa, ¿no? Y cómo nuestras memorias nos, nos ayudan o nos permiten en el acto de supervivencia cotidiana. Justo a mí esos fantasmas me remiten a eso, ¿no? Las experiencias anteriores, esos fantasmas me remiten a la sabiduría que le viene de la experiencia
Y en esta película es súper impresionante como todas las herramientas que saca el chico Finn para poder sobresalir al secuestro devienen de otros chicos con los que él tuvo interacción. Y eso me parece magnífico. Naye dice que me gustó mucho, su amigo le dijo que tenía que seguir luchando, que vengara su muerte, fue triste. Y dice a ella que le gustó mucho la película, que está muy bonita. Pues sí, digo, es una película que cumple, ¿no? Cumple con las expectativas, a lo mejor básicas, ¿no? No así extraordinarias, ¿no? Pero pues cumple como una película que es entretenida nada más. Bueno, cabe destacar que sí, lo mejor del cine de terror pues no está en esta época, ¿no? Fue en los 80, cabe decir. Pero obviamente las generaciones actuales pues sí les puede llamar la atención algunas películas que tengan que ver con ciertos elementos, pero bueno, sin nada que ver con alguna película de los 80, como en su momento fue a lo mejor La caída del infierno, o la puerta al infierno, que es Hellraiser, ¿no? Para mencionar alguna. Pero dijéramos, pues estas películas actuales de suspenso tienen que ver mucho con el cómic y su adaptación muchas veces, porque saben que el adolescente consume cómic y en algún momento va a querer ver su cómic y película, ¿no? Esa es como que la clave que funciona actualmente en el marketing. Y antes pues era más, el joven lee la novela y después ve la película, ¿no? Ahora pues ya cambió un poquito eso. Ya no leen mucho, pero sí, vaya, el cómic sigue siendo uno de los elementos más consumidos, ¿no? De hecho, el cómic es uno de los medios de comunicación masiva, no sé si lo sabían, pero es uno de los medios de comunicación masiva, ¿no? Con los como jóvenes. La televisión, como la televisión, como el radio. Pues a mí me parece muy interesante como esta propuesta de Blumhouse, que se llama la productora, que ha hecho como estas películas que es La Purga, otra muy interesante, Insidios, Actividad Paranormal, o sea, también estas películas, Actividad Paranormal es como también otra representación de este cine de terror, que al parecer no tiene nada como más que al final, ¿no? Es solo estar a la expectativa de que algo va a pasar, pero no sabes qué, como El Orfanato también, esta película. Uh-huh. Sí, pues lo mejor de una película en el caso del suspenso, o del suspenso en realidad, pues es que la trama te vaya argumentando el querer saber más sobre los personajes, sobre todo, ¿no? A mí esta película me atrapó en el sentido de que quiero ver la cara del personaje, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa máscara del diablo? Cuando él le quita la máscara, obviamente no se ve su cara, ¿se dan cuenta? Pero el grito se me hizo muy auténtico, el grito de este secuestrador cuando le quitan su máscara, se me hizo un grito auténtico como de, ahora yo soy el que tengo miedo, no me quites la máscara, porque esto es mi seguridad. Entonces, a mí me pareció excelente esa parte final que fue de lo mejor, o sea, fue la cúspide de la película, ¿no? Sí, es como quitarle el poder. Uh-huh. Uh-huh. Y Exactamente. también como la historia de ese personaje, ¿no? Te digo que me recordó mucho al personaje de La Célula, que también es un niño que pasa por esta violencia de este padre. O sea, recientemente la vi muy diferente a la primera vez que la vi. Y entiendes cómo está, o sea, no los justificas, pero entiendes estos comportamientos que se dan después de la violencia que sufren en la infancia por estas figuras primarias que son, o cuidadores primarios, el padre o la madre, ¿no? Claro. Y es muy interesante en esta película, no lo podemos ver, pero es como esta historia similar, ¿no? De este personaje o de este asesino. Y eso sucede cuando tú analizas elementos de una película, la vuelves a ver, la disfrutas de otra forma, ves elementos que no veías antes, ¿no? A mí esto me sucedió con Naranja Mecánica. Yo cuando la vi por primera vez,
y después tuve elementos ya psicológicos de la película, la ves de otra forma totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Sí, definitivamente no es lo mismo revisitar un texto, ¿no? Una película, pensando en la película como texto, ¿no? Pero hay otras herramientas para poder mirarle. ¿No? Yo, por ejemplo, sigo teniendo mucho miedo de mirar una película particular, que de pronto la he racionalizado muchísimo. Seguramente la conocen porque, según entiendo, es un clásico de la psicología. Se llama Civil. ¿Cuál? Civil. Es una película de una chica con múltiples personalidades. Yo cuando la vi por primera vez, qué horrible, ¿no? Y juré no volverla a ver jamás. Y a pesar de que no la he visto más de una sola vez, causa una impresión muy fuerte, ¿no? Claro. Y tan fuerte que todo el tiempo estoy como pensando en la razón. Claro, es que la madre maltrataba a la chica por eso desarrolló como método de autodefensa múltiples personalidades, después transforma, etcétera, ¿no? Uno explica, pero el impacto que puede tener una película es muy, muy fuerte. Y por supuesto, cuando uno revisita, yo la verdad no tengo ganas de volverla a ver, pero pienso que seguramente tendría otros elementos, ¿no? Porque pasa todo el tiempo. Yo recuerdo muchísimo, y le platicaba a Raquel, cuando yo empiezo a tener un acercamiento a la teoría feminista, perspectiva de género y demás, de pronto ver cine no volvió a ser jamás la misma cosa, ¿no? Cantidad de escenas innecesarias en cine comercial, ¿no? Eh, Cantidad de críticas innecesarias al cine comercial, ¿no? Y lo mismo sucede cuando... El desnudo de la película de Thor, ¿no? Como, ¿para qué? Está de más. Pero Sí, incluso pasa como en la película de Madre, no sé si ya la viste, que también esa le puso los de punta, que es como, está muy, también, Madre. por eso es donde es una madre robot, ¿no? No, no, es una, ay, no recuerdo quién es Es una película de terror, sí, es como terror, eso propiamente no es. Es Creo que sí. una casa, una representación de una madre, de una mujer madre. Ah, ya. Ajá, Sí, no, no, que yo vi se el... llama Madre. No, porque la de mamá es otra. Solo se llama Madre. Es con. Okay, ahora sí que hay muchas mamás. No, solo se llama Madre. No recuerdo los actores, pero sí es como esta representación de Jesús y María y el Espíritu Santo y así. También algunas recomendaciones. Pero hablando de esto de cuando entiendes algo previamente culturalmente, aprecias mejor la obra, también sucede con las pinturas, ¿no? Con el arte en el óleo, por ejemplo. Si tú ya sabes, por ejemplo, por qué tardó 16 años en pintar la Gioconda da Vinci, pues vas a apreciarla más, ¿no? No, Si tú ajá. ya esos elementos. Sí. Nos preguntan ayer si es la de mamá y que al final se hacen mariposas. No, es otra película que se llama Solo es Madre. Y en esta al final pues se la asesina y luego se supone que se repite la historia con otra mujer y luego llega otra y así. Sí, la película se llama Madre. Participan Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Ya. Y es que en cada país la traducen diferente. En inglés pues era Mother, ¿no? Algo así. Pero en español pues se lo se queda como Mother. Pero bueno, ya estamos por llegar a la hora de la sesión. Entonces, Carlos. Pues nada más agradecerles que me hayan acompañado en esta reseña y análisis. Es una película que capta mucho a los adolescentes, digamos, de estas generaciones actuales. Y, digamos, es una película que tiene una buena trama, ¿no? No dijéramos excelente, pero cumple, ¿no? A mi parecer,
pues es buena, la adaptación es excelente, ¿no? Y artísticamente la fotografía es intocable, es perfecta, ¿no? Es lo que me parece perfecta esa fotografía, el encuadre, también hay que decirlo, los colores que ocupan en la máscara también son geniales. Y vaya, ahí se ve que tiene todo un equipo de buena fotografía, ¿no? Sí, muchas gracias. Incluso las actuaciones de los niños están como geniales. Estos niños se llevan la película, la niña, bueno, y el hermano Y y los ahora demás de la ya escuela. sé cuál va a ser mi disfraz en Halloween. Ya lo tiene. ¿Va a ser el de la máscara? Sí. Claro. Esa, No, no, nada, suscribo. A mí la película me gustó bastante. Por supuesto, no es una genialidad, ¿no? Pero es muy buena, es muy buena. Tiene elementos muy interesantes. A mí la fotografía me gustó mucho, los colores me gustaron muchísimo. El, la precisión estética del personaje, este raptor, es chula, la verdad, ¿no? Y sí, las actuaciones de los niños son impresionantes. A mí me causaron muchas impresiones. Las escenas de esta violencia doméstica que ocurren con la niña son fuertísimas y están muy bien trabajadas, ¿no? Entonces, sí, la película es muy buena. sí. Raquel, Pues sí, sí, muy interesante todas las escenas, muy analizable. Gracias, Nay, por acompañarnos. Y sí, sí, muy recomendable la película. Debo repetir que no era lo que yo esperaba en cuanto al terror, pero me llevé otra sorpresa muy igual agradable. si hacen una segunda parte y la dirigen excelentemente bien, puede ser recordada esta película o este par de películas si llegan a ser la doble, ¿no? Sí, Bueno, pues bueno, gracias. gracias a ti, Carlos. Gracias, Esaú. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas Bye, noches, bye, que tenga gracias, bonito. Nay.